Hola, bienvenidos a otra edición del Oso Pingüinador. Vamos a dedicarnos hoy un poquito a una reflexión acerca de la ciencia y del progreso de la ciencia. Todos creemos de alguna manera en el progreso, más allá de si somos, por ejemplo, como los hegelianos, deterministas históricos, es decir, que creemos en el avance indetenible de la rueda positivista, la locomotora de la historia se la llama alguna vez, por eso Walter Benjamin dice poner freno de mano. Todos nosotros, por ejemplo, si hacemos terapia y antes, qué sé yo, salíamos cada fin de semana con alguna chica y ahora no. Porque estamos trabajando sobre cómo nos lastimó el trauma de una vinculación que no terminó de todo perfecta, lo tenemos que presentar esa información, organizarla como una evolución. Entonces, la palabra evolución, que pertenece a Herbert Spencer, el economista, fue finalmente incorporada. Hubo una retroalimentación entre Darwin y Herbert Spencer, y finalmente Darwin toma el término de fitness, de fittest, el nacional de gimnasio, parece un mono justo, Darwin, era un simio caminando, era ex simio es Darwin. Darwin toma de Spencer muchos términos, pero hay términos que no aparecen nunca. La palabra evolución no aparece en la obra de Darwin y está bien que no aparezca porque lo que tiene sentido para Darwin es, y en esto se inspiró en lo que sería la selección artificial de los creadores de perros. Y dijo que esto es lo que hace el ambiente y es la selección natural. Pero no deja de haber ahí una especie de teleología, una especie de extraño Dios, las manos invisibles del mercado, como si realmente hubiera una voluntad que anida detrás de lo que debe extinguirse y lo que debe sobrevivir. Y no hay nada más que, digamos, necesidad. O sea, es algo que perfectamente, eso que podemos llamar la selección natural, perfectamente puede haber sido la inteligencia artificial. No se necesita un criterio, una intervención humana. Vamos a hablar ahora de varios temas porque me pidieron que hable y no lea. Yo, el principal tema que quería tratar hoy es recomendarles Andrócles y el León de George Bernard Shaw, donde es una confrontación entre el mundo. Es la mejor explicación de Nietzsche y la de Bernard Shaw. La segunda mejor explicación de Nietzsche es el increíble ascenso de Donald Trump, que empieza, nace en una cuna de oro como Mauricio y quiere superar a su padre como Mauricio. Bueno, esa idea biografista es siempre peligrosa porque entonces tenemos que decir, ¿y qué carajo van a hacer ahora los hijos de Trump si tienen que superar a Trump? Yo estoy viendo un documental sobre Charles de Gaulle. Dicen que es un hecho poco conocido, que tuvo a una hija con síndrome de Down, y luego muestran que, bueno, que desarrolló una relación de mucha ternura con ella, que ella le enseñó la delicadeza y la sensibilidad, y luego que ella murió a los 20 años, Charles de Gaulle pronuncia una frase interesante, ¿no? Que le dice a su esposa, ahora ella es como los demás. En la muerte de la gran igualadora, para un general que ve la muerte a diario, es hasta un beneficio. Y de hecho, en el documental lo presentan hasta casi como la razón por la cual él concede en su etapa en el poder la pastilla anticonceptiva, la promueve a instancia de su mujer, pero acá lo dicen como, bueno, la hubiera abortado. Ahora, es tan biografista y tan pésimo que sean biografistas estas miniseries, estos documentales, que uno no puede menos que después ver a De Gaulle siendo publicitado por apellido de Churchill, que él dice, me quieren vender como un jabón,
Y realmente uno se lo imagina diciendo, bueno, ayuden a Francia, que es la hija retardada de Europa. Él, la verdad que no tuvo la culpa de Pétain. Estuvo bajo Pétain, ¿no? Cuando estuvo en Verdún. Y mandó muchísimas cartas y advirtió de la importancia del tanque de guerra, pero no le dieron bola. Bueno, no vamos a hablar de Charles de Gaulle, vamos a hablar un poquitito, sí, de lo que sería Trump, o lo que sería la fuerza física y el brutal, la confrontación entre o sos o comes o sos comido, sos predador o sos víctima, es mejor ser predador. Y esa visión binaria del mundo, binario es mala palabra solo en este contexto, porque tenemos Dionisíaco y Apolinio, que es algo binario. Tenemos, cuando Isaiah Berlin dice los pensadores se dividen en erizos y zorros, que es una vieja fábula de Aristarco, pero en este contexto es algo malo. Bueno, vamos a hablar entonces. Donald Trump nace en cuna de oro, y enseguida el padre le alienta esta visión del mundo, donde hay que ser duro y donde te pisotean si te ven o sea, la visión que tiene Mirta Legrand, una visión nietzscheana, que justamente le permite abrirse paso en un mundo que no lo es. O sea, ¿por qué logra? Porque a todos los demás nos pusieron otro chip en la cabeza. El cristiano, el de la caridad, el de la compasión, el de la empatía, la caja de resonancia. Entonces yo tengo una caja de resonancia hacia Donald Trump, que tuvo un atentado, qué sé yo, el tipo avanza sobre el cadáver. Es muy ilustra muy bien lo que sería el nihilismo, es decir, que detrás de algo producido por el lenguaje, como nuestros códigos morales de establo, de rebaño, de un pueblo físicamente dejado estar, ¿no? O sea, ¿qué dice Nietzsche? Sócrates apela a la caridad porque es un gordito que con una piña lo desmayo. Entonces, lo que resulta interesante, el avance de la ciencia. Vamos a terminar de hablar de Trump. Bueno, Trump logra. Primero el papá le presta $1.000.000 y después logra convencer al alcalde, el único alcalde judío de la historia de la ciudad de Nueva York, cuando Nueva York se estaba viniendo abajo a la bancarrota, el apagón, la huelga de. Bueno, logra que le condonen por 10 años $180 millones y reconstruye un hotel en Manhattan y es un gran acierto. Luego, a partir de ese acierto, empieza a sumar otros, quiere hacer el Hotel Plaza, compra Tiffany, compra 2 casinos en Atlantic City y después ya el tercero, con su desmesura, el Taj Mahal, que hace una cosa gigantesca, el único edificio segundo más grande de Estados Unidos después del Pentágono, y por supuesto no dan las cuentas y entonces parece que se va a hundir en la bancarrota. En ese momento también parece que se va a hundir en el divorcio más espantoso, porque sale Ivana Trump a decir que este tipo estuvo con una gimnasta, con una modelito ahí, y es paralelo a cuando Hillary Clinton sale a decir no solo que se cambie el apellido, no se va a llamar más Rotham, se va a llamar Clinton, sino que es una cornuda muy agradecida, muy feliz, que le reconoce a este hombre maravilloso la capacidad de. Vótenlo. Esta no dice, no voy a poner nunca, es una cornuda feliz. Entonces es un escándalo, el año 90 empieza con el divorcio del siglo. Y ahí Trump descubre que no existe la publicidad negativa y que todo lo que hablen de él lo ayuda a que se hable de él, es decir, que la gente lo tenga presente en la cabeza y cuando vea después un juguete Trump o algo lo compre y que los banqueros le presten a menos interés. Entonces decide ser más mediático todavía. Hay una escena muy interesante que se puede ver en el documental de Netflix Trump and American Dream, en el cual él dice que no va a hablar él, pero va a hablar su representante. Y el nombre del representante es incluso ingenuo. El nombre mismo es Mike Smith, un nombre como Fernández. Y es él. No se molesta en disimular la voz, habla como él y dice todas las
fantásticas arrogancias que siempre usa, y dice que, bueno, que Donald Trump en este momento está saliendo con Carla Bruni, salen todos los diarios, dejó a Marla, que era esta modelito, por Carla, se llaman parecido, modelo italiano. Carla Bruni después se indigna con él porque dijo esa mentira y se lo reprocha, pero no reprocha a toda la prensa norteamericana que la llamen modelo en lugar de cantante, con la exquisita cantante que es, o a la prensa francesa que la llamen la esposa de Sarkozy en lugar de a él, el esposo de Carla Bruni. Bueno, y se dejó a Mick Jagger por mí, por Donald Trump. Yo no soy Donald Trump, soy Cosme Fulanito. Y dice, pero es algo que pasa siempre, todo el tiempo lo están llamando, modelos, actrices, cantantes. Madonna lo llamó para succionarle los genitales, aunque sea 10 minutos. Tiene un éxito impresionante. Y bueno, a partir de eso empieza a realmente ser muy carismático, y entonces saca un programa de televisión que lo catapulta de vuelta a la enorme simpatía del público, y decide poner su empresa, su nombre en la bolsa, y se recupera económicamente ahí. Y bueno, después va a empezar lo que es el proceso de la campaña para presidente, que es una idea que él ha tenido desde hace mucho. Es muy interesante, como él habla con total sinceridad al principio. O sea, descarnadamente dice, bueno, si no me conceden este préstamo, ¿qué va a hacer? Voy a tener que esperar que haya malos tiempos. Cuando haya malos tiempos me van a dar todo lo que yo quiero. O sea, es un buitre que apuesta y después dice, no, yo solo me presento si gano. Y poco a poco va diciendo, bueno, yo realmente puedo salir a la calle, asesinar a un tipo y me votan igual. Él mismo, sus declaraciones en realidad no son osadas, son del mismo, es un mojigato escandalizado de lo que estás logrando, de agarrarlas de la concha. No es una confesión de un cínico que obviamente manipula y sabe que esto se puede, sino que no puede creer que esto se pueda. Bueno, el grado de desparpajo que tiene es asombroso cuando se burla de uno de estos. Hubo un senador que produjo un elemento glorioso en la historia norteamericana. Fue varios años estuvo prisionero, y en la prisión lo torturaban, pero le piden que saque una declaración diciendo que no hay tortura, y mientras lo dice pestañea y en código Morse dice tortura. Esto es dentro de las grandes historias del espionaje, del código Enigma, del contracódigo Enigma, que fueron utilizar a los indios navajo y sioux para que hablen el idioma que solo hablan entre ellos, y un idioma es más indescifrable que un código matemático simétrico. Fíjense que la piedra de Rosetta, aún con ella tardamos tanto en entender y descifrar lo egipcio. Bueno, vamos a hablar no de Donald Trump, que en realidad él no es el primero. O sea, Ronald Reagan transformó Norteamérica completamente, es decir, arruinó Norteamérica. Se terminó con él la igualdad de oportunidades, el sueño americano. Y como no se quería alguien del establishment y de la política, se buscó a este tipo mediático que ayuda mucho a captar el voto antipolítica. Pero bueno, él está a favor del arancelamiento, Reagan está a favor del desarancelaamiento. Son formas de destruir diferentes. Realmente Donald Trump no cree en nada, pero es muy interesante estudiar cómo es que funciona, porque una cosa es, no sé, el drama familiar de Milley contra su padre y el odio que tiene a no sé qué, y otra que eso empalme con el odio que tiene la gente en este momento y lo voten. Bueno, vamos a hablar ahora entonces más que nada del Imperio Romano de Nietzsche y de lo que es la historia, la evolución de la ciencia. Yo quería hablar un poquito de la evolución de la ciencia. Había otros temas acerca de los cuales he escrito. Uno de ellos se llama Nobody Wants This, es una serie en Netflix de 8 capítulos, donde aparece un rabino sexy. La escribió una, digamos, protagonista prácticamente de esta, que tenía un podcast con la hermana,
y es bastante autobiográfico. Y es interesante porque hubo discusiones, la crítica lo consideró, bueno, incurre en el estereotipo judío y qué sé yo, y entonces yo escribí para defender la serie, la rom-com, o sea, la comedia romántica, que es tan buena, explicando que, bueno, es un contraste simbólico, no hay que pensar que es el judaísmo redescubierto. Es un contraste como el Groncho y la Dama, como se podría hacer distintos contrastes para mostrar lo extraño. El amor siempre es algo diferente, una fuerza que nos violenta dulcemente y que entonces tiene algo de extranjería. En cuanto a si esa extranjería es el judaísmo, bueno, no veo que haya una verdadera modalidad antisemita en decir que ellos preferían que se case con una judía. Realmente es así. Además, yo no creo que el humor judío se base nunca en algo escapista. La Universidad Hebrea de evasión, no hay evasión, ¿no? Es primero asumir lo que te dicen y después ironizar sobre eso. Entonces el humor judío asume que se nos atribuye avaricia, porque Jesús prohibió prestar por interés al cristiano, y hace una broma con eso. Bueno, así que yo desde mi lugar de siendo yo en realidad de ancestros judíos, antecesores, yo tengo, bueno, defendía, digamos, como que Anthony Quinn era el extranjero genérico, y entonces sirvió para hacer de griego en Alexis Sorba el griego, que devolvió el interés turístico a la cuna de Occidente. Y con este puente hacia Grecia vamos a ver a los romanos, porque de qué otras cosas me faltó hablar de las que escribí y que quieren que improvise un poquito. Bueno, hubo varias, pero vamos a Alfredo Di Stefano, no sé cómo hacerlo encajar acá. Es muy interesante la historia de Alfredo Di Stefano, la historia de la publicidad de las medias de mujer de Alfredo Di Stefano, pero eso hoy acá no sé cómo hacerlo encajar realmente. No, vamos a hablar de lo que es la evolución en el progreso en la historia de la ciencia. Una de las cosas que podríamos decir, hablando de lo que es la utilidad y lo que es lo inútil, ¿no? Platón es bastante ahorrativo, es como un judío que dice, no quiero ni que pierda la razón, no quiero que se pierda nada de esto, que es genial, de Parménides, lo que es, bueno, Heráclito, todo cambia, y todo es inmutable. Bueno, hagamos las dos cosas. En este mundo todo cambia, y en el mundo suprasensible, en el cielo, todo es inmutable. A los arquetipos, bueno, ya de Platón a Aristóteles tenemos una distancia comparable a la distancia entre Aristóteles y Galileo. Ya Aristóteles le saca todo el elemento místico. El logos era mucho más que el verbo, por eso fue mal traducido del griego, en el principio fue el verbo, no es el verbo. Bueno, además si yo les digo comida o salame, ¿qué estoy diciendo? ¿Un sustantivo o un verbo? Comida, el pretérito perfecto de comer. Salame, el muy imperativo de chamesar. Lo que tendríamos que entonces ir dictaminando rápidamente es en la historia de la ciencia, primero que nada, esto es lo que yo quería decir. Lo que es necesario al ser humano presupone una posición subjetiva arrogante, donde lo que aparentemente era superfluo es indispensable. Esa es la tesis que quería decir. Vamos a ilustrarlo, por ejemplo, con el acueducto de la ciudad de Segovia, donde los romanos podrían haber hecho un acueducto un poquito más modesto, menos show off,
no lo grandilocuente de cuarta categoría, pero querían mostrar el poder, siempre querían con ese gigantismo hacer que el individuo estuviera sometido como súbdito, un ciudadano romano que también le dan los derechos, ¿no? Es interesante cómo se creó, cómo se forjó el Imperio Romano. Primero que nada con este mito de Rómulo y Remo, donde no se oculta la crueldad, es decir, ya el mito de origen no es tan pastoril y bucólico, ya son dos hermanos gemelos, uno mata al otro, esto de la loba, bueno, según algunos es realmente una prostituta, con la misma palabra, lupa, homo lupus lupin, ¿no? La famosa palabra, el hombre es el lobo del hombre, que yo la traducía mal, que decía homo lupus lupin, para encontrar un buen hombre hay que encontrarlo con lupa, no, era loba. Bueno, hayan sido o no criados por una loba, el mito de origen romano ya nos muestra en su origen la profunda crueldad que anima, la crueldad que les gusta, porque teniendo todo para heredar de Grecia, lo que heredan, todo lo heredan, toda la literatura, toda la cultura griega, que son los que la mantienen viva. O sea, no sabríamos nada de Homero si no fuera por Virgilio, no sabríamos nada de ese tal Jesús si no fuera por Constantino, que decide convertirse al cristianismo y fundar una ciudad que ahora conocemos como Estambul, que es la ciudad cristiana según él. Eran muy distintos los primeros cristianos a los últimos, pero son los que terminaron de derrotar en cierto sentido toda la lógica adquisitiva, pero además adaptaticia. Roma era un sistema fantástico, porque todas las ciudades griegas que se fundieron después de ganar la guerra, así como España se funde económicamente por la inflación del oro que traen de América, ten cuidado con lo que quieres, porque podrías conseguirlo. Los romanos te conquistaban la ciudad, destruían todo, pero después te ofrecían, podían, sí, violarte, podían esclavizarte, pero en general te decían, hacete romano, sumate a nuestro ejército, te reconviene. Y así fueron ampliando el ejército y así fueron ampliando el territorio, y esa es un poco la explicación conveniente, pero entonces había allí orgías, había allí un interés económico. Era interesante también ver cómo Julio César, que uno podría decir Julio César, basta Julio César, como para refutar esta idea de Marx de que hay un espíritu que anima al momento histórico y que los individuos no son los que pueden cambiar la historia. Bueno, uno diría, bueno, Julio César solo, que inventa Victorix para darle gloria a la conquista de las Galias, para vencer en la popularidad Pompeyo. Este tipo cambió la historia, es como Napoleón. Y sin embargo, lo matan, lo asesinan, digamos, en nombre de la República, pero uno ahí puede todavía defender a Hegel porque ¿qué pasa? Realmente el espíritu de que tenía que haber un poder autocrático, central, un tirano, digamos, un emperador, sobrevive. Y así es como Octavio, que se hace llamar Augusto, efectivamente se vuelve emperador y no ombudsman, ¿no? Pero lanza un edicto y dice cómo tiene que gobernar el emperador. Y una de las cosas que tiene que hacer es conquistar, sacar al emperador para no votos, sino otros países. Por ejemplo, Claudio conquista Britania, Gran Bretaña. No les interesaba, no tenían nada que ganar, era todo oscuro, niebla, la comida era asquerosa, querían volver a Italia. Pero tenían que seguir conquistando. Bueno, el espíritu que destroza finalmente Roma incorporaba todo. Vos tenés dioses, ¿qué tenés? El gauchito Gil, bárbaro. Agregamos el gauchito Gil a Poseidón que tiene este tenedor, es un hombre con tenedor. Nosotros lo llamamos Neptuno, después ustedes van a descubrir el octavo planeta, que Hegel decía que solo hay 7 planetas y todo eso, bueno, se va a llamar Neptuno. Bueno, entonces, ¿a dónde voy con esto? La evolución de la ciencia
nos conduce de lo más alejado, como si realmente nuestra arrogancia requiriera elevarse a las estrellas, ver con nuestros ojos de telescopio. Y lo primero que descubrimos como primera gran desilusión, o llamado la modestia, o ruptura con el dogma eclesiástico, es, que nosotros giramos alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Que a los efectos prácticos no nos cambia tanto la vida, como bien dice Sherlock Holmes, que dice, no lo sabía, querido Watson, pero a mí, si el Sol se mueve o se mueve la Tierra, no me cambia nada. Yo me tengo que levantar el lunes a la mañana a laburar, yo tengo que mantener en mi cabeza distintos tipos de hojas de tabaco para ver cuál es el asesino. Meter cosas de astronomía a mí no me sirve. También creyendo que hay una capacidad limitada y que se ocupa espacio. Bueno, vamos entonces a ver que después, o sea, primero que nada, todo lo que tenemos más cerca es lo que más tardamos en ver. Y es así como la evolución de la ciencia y también del arte pasa de lo más sofisticado, y el último grito de sofisticación es renunciar a la sofisticación, ¿no? Entonces, voy a tener que ir cortando ya brevemente porque se me hizo un poco extenso al final y tenemos hasta media hora nada más. Bueno, si uno compara, por ejemplo, un cuadro de Picasso con uno de Leonardo da Vinci, se lo da a un millennial, ¿quién vino antes? El millennial te va a decir, bueno, obviamente vino antes Picasso, que es todo primitivo, africano, sueño. Y eso tiene que ver un poquito con Freud. Y Freud vino también después. La idea de pensar adentro de nuestra cabeza, de los móviles inconscientes, eso es lo último en lo que nos fijamos. Es realmente como si nuestros ojos, nuestra percepción fuera una cuchara demasiado larga como para darnos de comer nosotros mismos, como en esa parábola donde en el infierno cada uno trata de servirse una sopa hirviendo y se enchastra todo y se quema y llora. Mientras que en el cielo cada uno le da la sopa al compañero. Para mí una gran alegoría del sexo oral, nadie puede chuparse a sí mismo. Bueno, vamos a tener que ir dejando. Yo quería decir eso, cada vez. Entonces, cuando Oscar Wilde dice, cualquiera puede tener lo necesario, a mí deme lo superfluo, en lo superfluo hay algo indispensable. Hay una reconciliación que hay que hacer en la síntesis hegeliana. Lo superfluo es necesario. Eso es lo que yo quería decir. Un ejemplo que da Hegel mismo. Hegel tiene una concepción del arte que es que el arte es lo que dejó de ser útil. Entonces nosotros podemos ver por ejemplo, una rueda de un carruaje romano como arte vintage, como ornato, como adorno. ¿Por qué? Porque no está haciendo en este momento rodando, no funca, entonces es arte. Él dice el arte nunca fue inútil. De hecho, la pasión de Miguel Mateo, se va a decir. La pasión de Miguel Ángel, todos los motivos sacros eran para ganarse una entrada en ese famoso hotel celestial. Todo era para cumplir una función. William James escribió un libro que se llama ¿Qué es el pragmatismo? Y dice que vamos a redefinir la verdad ya no como la aletheia, lo desoculto, o la correspondencia de la realidad, sino como lo útil. Y con eso se demuestra que es un inútil, porque realmente pocos años después Edison convierte en útil la caña de bambú, el tungsteno, para la lamparita, y era algo que hasta ese entonces era inútil, entonces era falso. No sabemos qué va a ser útil. Hegel entonces dice que algo deja de ser, pero entonces por eso no es menos útil la Mona Lisa en el dulce de batata o la buena caligrafía de las Max o de Coca-Cola, no es algo disociado con el vender bondés, no es algo, no existe el adorno por el adorno, no existe el arte por amor al arte. Y en correlación con esta idea tenemos, por un lado, no quiero citar a Freud porque no es científica y universalmente aceptable, pero Freud hablaría de toda ternura no es más que una calentura con meta inhibida. Y hablar de meta inhibida nos interesa mucho, porque esto del arte se convierte en una pieza de arte, en una pieza de museo, cuando no alcanza su objetivo útil.
¿no? Según Hegel. Una idea muy provocativa. Bueno, yo digo idea provocativa, que es una idea totalmente falsa, pero te ayuda a pensar. ¿Y qué pasa? Darwin, volvemos a Darwin y terminamos con esto. Escribe un libro sobre los gestos. Participa de la polémica. ¿Son adquiridos o son innatos? Y él insiste, son innatos. Somos animales y son conductas que en algún momento sirvieron y ahora no sirven para nada. Entonces, cuando un nene quiere señalar el tarro de dulce de leche, no quiere señalar el tarro de dulce de leche. Lo está tratando de alcanzar. El muy boludo cree que haciendo así con el bracito ese de mierda que tiene, lo va a alcanzar. Entonces nosotros le atribuimos, nosotros construimos esta historia a posteriori, así como se construyó el cristianismo a posteriori 200 años después de la crucifixión y a través de distintas cosas, por ejemplo, para Pez, que quería al mismo tiempo decir Jesucristo Rey, así como Verdi es Viva el Rey de Italia. Los gestos entonces vienen a ser, al igual que el arte, esa cosa que aparentemente es superflua o el lujo humano, sin embargo, que es más humano y más indispensable para el ser humano que todo el reino de lo simbólico, que nace a partir del fracaso de la animalidad directa. Bueno, tenemos que dejar. Pronto la seguimos. Espero que no haya sido del todo inútil. O sí, en el sentido que yo planteo la inutilidad.